Vamos a partir con este segundo proyecto, panel de proyecto urbano. Con a través de este panel nos interesa saber básicamente qué se está haciendo dentro de las universidades en torno a este tema y tratar en cierta medida de conectarla con la experiencia que está realizando Columbia y linkearla con las universidades chilenas. Nuevamente en este panel contaremos con tres expositores y un comentarista. Y luego daremos paso a una conversación entre ellas, como ya ustedes vieron, y abiertas las preguntas del público. Para abrir este segundo panel tenemos a Sergio Araneda, que él es arquitecto de la Universidad Finisterra, máster en Historia y Crítica del Arte de la Universidad Mayor, y máster en Desarrollo Urbano y Territorial de la Universidad Politécnica de Cataluña en España. Él es arquitecto y académico de la Universidad Finisterra y va a presentar el territorio como imagen urbana sobre las ciudades de Cochrane y Coyhaique. Así que muchas gracias, Sergio. Aló. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Lo que les voy a presentar ahora es un trabajo en conjunto con Magdalena Sierra, que está aquí. Forma parte de una investigación académica que se realizó con fondos académicos de la universidad y que además se desarrolló en la línea que tiene la Escuela de Arquitectura de la Finisterra de territorio y paisaje, donde se trabajó con alumnos de geografía, un ramo que existe en la malla curricular de arquitectura, y que pretende poner a prueba ciertos conceptos del urbano que tenemos en Chile como tipología. Voy a leer esto, que es una idea inicial, que es la que origina la pregunta. Chile es un país de grandes contrastes en relación a los paisajes naturales, una obviedad que todos sabemos, ¿no es cierto? Mar, desiertos, cordilleras, valles transversales, quebradas, lagos, fiordos, archipiélagos, glaciares, ríos, bosques, forman y constituyen un variado escenario que predetermina diversas formas de ocupación y acaso también distintas formas de urbanidad y de habitabilidad. Sin embargo, vemos un aspecto primordial que va en contra de estos desarrollos de tipología o diferencias urbanas, que arrojan, por supuesto, los no contrastes y las no diferencias tanto en términos de imagen urbana como en patrimonio urbano. Estas son la carencia de instrumentos de planificación sensible y flexible al territorio y a la geografía. Creemos es necesario redirigir la mirada urbana hacia una mirada arquitectónico-geográfica comprensiva, base de una identidad regional y patrimonial diversa. Se requiere como primer paso integrar la planificación urbana al territorio geográfico, romper las barreras entre ciudad y territorio, entre figura y fondo. La investigación se titula Las dinámicas territoriales naturales como articuladoras del espacio e imagen urbana en la región de Aysén. La región de Aysén, como marco general, uno podría integrar a la región de Aysén la región de Palena, Chiloé continental y algunas zonas de Magallanes. El término imagen está relacionado no a la construcción, sino al fondo, digamos, a un resultado de una habitabilidad y de una forma de vivir que tiene que ver con la relación con el territorio. Esta imagen de acá es lo urbano en Aysén, es una ciudad, capital provincial, si es que lo podemos llamar ciudad. Tiene municipalidad, tiene equipamientos de infraestructura importantes para la región. Es Villa O'Higgins, fundada en 1966, a propósito de un conflicto territorial, ¿no es cierto?, entre Chile y Argentina en la década de los 50. Esta es una foto reciente. Como marco geográfico, algunas cosas con respecto a la región de Aysén, para entender un poco el territorio, la geografía y la magnitud, ¿no es cierto?, donde se desarrolla el urbano en el sur de Chile. La superficie de la región de Aysén equivale a 2,3 veces la Dinamarca, el país de Dinamarca. El río Báquer constituye 3 veces el caudal metro cúbico del río Sena
El lago General Carrera es 1,5 veces la región de Santiago. Los campos de hielo norte y sur son 16,8 veces el área urbana de París. Y los 50.000 kilómetros cuadrados de bosque nativo comprenden prácticamente el 20% de los bosques de Chile. Eso es un abanico rápido, ¿no es cierto?, en cuanto a geografía y territorio. En cuanto a marco histórico, todavía más abismante, ¿no es cierto? Las primeras ocupaciones son sociedades ganaderas, puestas desde Santiago en 1900, hace 100 años atrás. Las primeras colonizaciones autónomas de chilotes y argentinos en una ocupación transversal son de 1920, hace 100 años atrás. Se desarrollan pueblos autosuficientes en la década del 30 y lo urbano aparece, como nosotros entendemos lo urbano, recién en la década del 50, el 60, con una operación de geopolítica, de instauración de tramas en el territorio. La conectividad todavía no está resuelta, ¿no es cierto? Aparece recién en 1976 una carretera que pretende unir estos enclaves que ya estaban tatuados sobre el territorio, y hasta el año 2013 no tenemos conectividad. La apertura del país, un tema que se desarrolla no a nivel nacional, sino que con una fuerza importante a nivel internacional. La Patagonia, ¿no es cierto?, como idea mítica, como un territorio de cuidar, de proteger, y económicamente muy potente también, ¿no es cierto?, con la cantidad de agua que tenemos ahí. Esta imagen es un libro de Thomas Pretschmann y Diego Campadebuy, uruguayos, que dice algo que a mí me parece muy potente, que nos parece muy potente, que es urbanismo mítico en el fin del mundo, el concepto de jardín global. Así como se habla del urbanismo, ¿no es cierto?, megalópolis, se habla de Nueva York, Sao Paulo, la ciudad como tema del hombre en el mundo, aparecen los jardines globales como aquellos lugares dentro de un ámbito urbano, aparecen como los espacios sin ocupar, ¿ya? Los espacios de alguna manera dejados a la imaginación aún. Cosas básicas del territorio de Aysén, ¿no es cierto?, que ustedes todos conocen: la cordillera de los Andes, que termina su recorrido por toda América y cae de manera abrupta al mar. La existencia de los campos de hielo, las reservas de agua más importantes del hemisferio sur a nivel mundial, ambos en Chile, campo de hielo norte y campo de hielo sur. De los campos de hielo aparecen las cuencas hidrográficas más grandes de Chile, el río Báquer, ¿no es cierto?, famoso por su potencial hidroeléctrico, más famoso aún por su tremenda fuerza en cuanto a hidrología y poder de agua. Datos, voy a pasar rápido algunos datos para entender de nuevo la dinámica territorial. Según estudios del Plan de Ordenamiento Territorial, Aysén, la geografía de Aysén, el territorio de Aysén, tiene un espacio de habitabilidad de un 20%. El otro 80% son zonas de hielo, pendientes abruptas, fiordos, archipiélagos, islas. Una condición realmente importante, ¿no es cierto? El 50% del territorio de Aysén está declarado, protegido y definido como área de conservación. Parques, reservas y monumentos naturales. Otro dato importante, los planes de desarrollo de la propia región definen áreas de desarrollo, entendiendo para la región de Aysén el desarrollo derechamente vinculado a la conservación natural del paisaje, ¿no es cierto?, con el turismo como gran hipótesis, y digo hipótesis porque no es real hoy día, pero como gran hipótesis de desarrollo. Si juntamos ambos leyes, ¿no es cierto?, nos damos cuenta de un territorio que está absolutamente determinado por su territorio geográfico, por su condición geográfica y por el estado de conservación del paisaje que presenta. Prácticamente el 80% del territorio. Esta dinámica territorial, por supuesto que detona, ¿no es cierto?, la primera pregunta: ¿cómo se desarrolla el urbano en un territorio como este? Un nuevo análisis, ¿no es cierto?, que viene desde este mapa. Las unidades de protección, la unidad ecológica no funcionan como unidades en sí mismas, ¿no es cierto?, no son fragmentos.
en un territorio como este son absolutamente dinámicas, funcionan como un todo y prácticamente configuran un manto ecológico que se desarrolla por toda la región. Vale la pena detenerse aquí en una imagen que yo creo que todos ustedes conocen, Caleta Tortel, ¿no es cierto? Zona típica, las pasarelas de ciprés. Aquí vale otra pregunta muy importante. Caleta Tortel es el primer asentamiento o enclave urbano de la región de Aysén. Se desarrolló por chilotes, ¿no es cierto? Colonos chilotes que llegaron a la costa, al fiordo de Tortel, y que empezaron una tipología urbana autónoma, no planificada, no urbana, relacionada... ¿Me quedan 2 minutos? ¿Vamos 2 minutos o me quedan 2 minutos? Me quedan 2 minutos. Lo mismo, ¿no es cierto? Puerto Aguirre, en la isla Huicha, una foto que seguramente muy pocos conocen, un lugar que muy pocos conocen, también de la misma familia de Tortel, aparece de manera espontánea, ¿no es cierto? Rápidamente, no modo de ejemplo, pero sí modo de referencia. Geográficamente existen lugares que prácticamente partieron con el mismo desarrollo autónomo, estoy hablando del norte de Noruega, y de una tipología que se relaciona con el territorio se han desarrollado a partir de una planificación urbana en ciudades de 300, 400, 500 mil habitantes. Nosotros tenemos lo urbano en Aysén, al contrario de Caleta Tortel, ¿no es cierto?, en esta implantación de tramas, Cochrane, Futaleufú, Puerto Aysén, Coyhaique, Chile Chico, Villa O'Higgins, y la verdad que un número grande más, Río Ibáñez y varias más, que se tatúan en el territorio, seguramente de una oficina aquí en Santiago, ¿no es cierto?, y se ponen tramas ridículamente cuadradas, ¿no es cierto?, 4x5, 5x8, 2x3. Y en esta apuesta de lo urbano en Aysén no solo se inventa o se tatúa la tipología urbana, sino que se desintegra de alguna manera o se ordena el territorio administrativamente. Es decir, cuando se instauran estas ciudades en Aysén, se ponen con un aparato administrativo importante. Por supuesto, todas cabezas administrativas, provinciales y capitales regionales. Dejando, por ejemplo, a Caleta Tortel y los asentamientos ya existentes fuera de ese desarrollo urbano. Problemas de la trama, ¿no es cierto? Una trama absolutamente sobredimensionada, con capacidad de un perfil de calle no pensado, con capacidad de vivienda absolutamente disminuida, la vivienda aislada como una solución que no funciona en el clima, problemáticas de borde urbano, una trama, ¿no es cierto?, entregada a las condiciones climáticas, ocupación de suelo dentro de los cuadrantes urbanos centrales, la Plaza de Armas de Cochrane, absolutamente rural, ocupación rural de manzana, un 20% en el centro de Cochrane, capital provincial de la provincia de Capitán Prat. De nuevo, el origen de esta trama determina una ocupación aislada de vivienda, muy poca eficiencia climática, ¿no es cierto? Oportunidades de esta trama. Esto es un invento, Futaleufú y todas las tramas de Aysén están tan densas que podrían no crecer en los próximos 20, 30, 50 años y absorber la demografía y crecimiento de ellas, ¿ya? ¿Cuál es la tesis? En el fondo tenemos un contexto muy dinámico, reservas privadas, parques nacionales, cuenca hidrográfica, lo anterior a Cochrane, estos Coyhaique, áreas de protección, y las ciudades se debiesen replantear, reordenar a partir de los elementos naturales que los protegen. Esto es Coyhaique hoy día, esto es Coyhaique hoy, ¿no es cierto? Las dos preguntas finales, y con esto termino. ¿Cuál es la medida del urbano en Aysén? ¿Son tramas que se adaptan al territorio o son tramas superpuestas, entregadas sobre, ¿no es cierto?, un suelo que no lo acoge? Y dejo la pregunta abierta al debate. ¿Cómo repensarse, ¿no es cierto?, el desarrollo de una ciudad ya impuesta, ya establecida, cuando está emplazada en un territorio natural y medioambiental tan significativo y donde esa naturaleza y sus valores ecológicos se sobreponen o se suponen como el origen y base del propio desarrollo regional? Gracias.
Muchas gracias, Sergio. La siguiente presentación va a ser la de Genaro Cuadros, del Laboratorio de Ciudad y Territorio de la Universidad Diego Portales. Genaro es arquitecto de la Universidad de la República y máster en Planificación Urbana en la Universidad de Lovaina. Así que, Genaro, por favor. Bueno, me pareció produjo mucha intriga lo que venía y me asombró por otro lado porque voy a colgarme de eso. El pensamiento siempre es colectivo, la reflexión es colectiva y los aprendizajes sobre todo son colectivos, y yo creo que lo que acabamos de ver es una buena reseña de las cosas que hay que aprender sobre el territorio. Nosotros vamos a utilizar, digo nosotros, porque si bien voy a hablar yo, nada de lo que voy a decir es solo mío, ¿ya? Por diversas razones obvias respecto al conocimiento, pero además porque este trabajo lo hemos ido conversando con Valentina Rosas, que es miembro del equipo, pero también con todas las personas con las que uno se va topando en el camino de las discusiones académicas y otras no tanto, porque yo la verdad es que mi adscripción académica es más bien reciente. Siempre me dediqué más bien a los temas de decisiones en políticas públicas, y lo que siempre me impresionó era la absoluta incomunicación entre el mundo académico, que produce conocimientos, que están en ciertos niveles de reflexión, y la toma de decisiones. Por eso la pregunta me parece súper pertinente. ¿Quién se ocupa o se preocupa de las ciudades chilenas? Es una buena pregunta, porque en el Estado cree preocuparse de ellas, la academia cree preocuparse de ellas, el sector privado cree ocuparse de ellas, pero ninguno de los tres se ocupan juntos. Y eso es para lo que creamos el Laboratorio de Ciudad y Territorio, y de alguna manera quiero traerlo a colación a propósito del enfoque que nos anima con excusa respecto del Estadio Nacional. Me encanta esta frase de Neil Brenner, que estuvo recientemente acá y participaba en varias discusiones, porque tienen que ir con el desafío. De hecho, en unas horas más probablemente tengamos esta vista disponible a nosotros, ¿ya? Sobre Santiago. Y es que efectivamente las ciudades se han vuelto el espacio privilegiado de desarrollo de una gran cantidad de población, por todas las bondades que éstas tienen, pero también avisoran una gran cantidad de problemas por las mismas razones que tienen bondades. Y esa es la complejidad de lo urbano, o de hacerse esta pregunta sobre cómo pensar las ciudades y cómo actuar sobre ellas. Acá está punteado y va a aparecer todo por parte, pero por razones tecnológicas, que también es un tema en discusión, van a aparecer todas juntas ahora. Lo primero que esto, hay que aclararlo, se hace en una discusión sobre el capitalismo en general, que está completamente cuestionado por diversas razones, no solamente por la crisis económica reciente, y que se perdura en otras partes, que aquí se siente menos, ¿ya? No quiere decir que no se vaya a sentir, ni quiere decir que estemos completamente aislados de sus efectos, pero claramente hay un conflicto y no está claro cuál es el conflicto, ¿ya? Y la discusión académica se hace en este contexto. Lo segundo es que, sobre todo para quienes vienen a Chile, Chile tiene una larga tradición de ser un laboratorio permanente de todo tipo de experimentos, ¿ya? Entonces, cuando uno ha sido experimento antes, lo más probable es que siga siendo experimento luego, ¿ya? Por alguna razón, este es un territorio de experimentación y aprendizaje respecto de muchas visiones, muchos debates que quizás están latentes en otras partes del Cono Sur y en otras partes del mundo, sin lugar a dudas, ¿ya? Pero nos pilla actualmente esta reflexión que estamos haciendo, y que fue lo que origina en lo que vamos a presentar, nos pilla en un momento de cuestionamiento muy álgido en Chile, no solamente por las marchas, los movimientos sociales, la discusión sobre los temas de educación, sino porque en el fondo
esto nos sorprende en una crisis absoluta de crecimiento, sin tener herramientas suficientes para abordar los desafíos que se vienen para adelante, y con puras respuestas cliché, voy a tomar acá lo de Enrique, respecto de lo que veníamos haciendo antes. Pero probablemente muchas de las cosas que veníamos haciendo antes ya no sirven para lo que necesitamos hacer para adelante. Y quizás en el campo de la ciudad es donde eso se verifica con mayor fuerza y por consiguiente se hace más necesario abordar este territorio de una manera distinta y desprejuiciadamente. Las universidades, por otro lado, que es una cuestión bien reciente, despertaron. No solamente los estudiantes despertaron, los profesores y las universidades tuvieron que despertar junto con los estudiantes porque fueron interpelados por sus propios alumnos. Yo no me imagino un aula de clase donde un alumno no le exigiera una explicación, por ejemplo, de urbanismo, un profesor de urbanismo, respecto de todas estas cosas teóricas que se enseñan en un aula de clase sobre el urbanismo, para que luego uno mirara por la ventana y dijera, bueno, todo esto de que estamos hablando que tiene que ver con eso que está fuera de la ventana, en este caso, en la vista que estamos teniendo desde la azotea. ¿Ya? ¿Qué relación hay entre esto que estoy discutiendo en clase y la realidad? Esa pregunta hacía 30 y tantos años que no se la hacía en Chile, y voy a ser súper drástico quizás en esto, e injusto con muchos, ninguna universidad en Chile. Las universidades habían dejado de pensar realmente los problemas conflictivos, muchas veces por diversas razones, de cómo uno obtiene los fondos, de cómo uno discute de las cosas, los temores a las cosas que ya están consagradas, y cuando las universidades dejan de pensar, entonces entramos en un problema grave porque son las encargadas de poner en reflexión crítica lo que está ocurriendo. Por consiguiente, acá nace una pregunta adicional a la que nos hacen la gente de Columbia. ¿Y a quién sirve este conocimiento? El enfoque en laboratorio está básicamente centrado en 4 cosas. Uno es traducir el debate urbano. Generalmente los urbanistas no entendemos entre urbanistas como casi todas las disciplinas y especializaciones, ¿ya? Y cuesta mucho participar con otras disciplinas de la misma conversación, e incluso con gente que no tiene ninguna disciplina, es decir, la gente que vive de las decisiones que nosotros tomamos respecto de ellos. Y esto es bien importante porque vengo de años de trabajar con distintos ministros y les puedo asegurar que ningún ministro toma decisiones con más herramientas que una dueña de casa toma las decisiones domésticas de su economía. Esa es la verdad. No es real que el Estado tenga cúmulos infinitos de información para tomar las decisiones que toma. Muchas de las decisiones que toma, las tomas con mucho sentido común. Volviendo de nuevo a las ideas recibidas probablemente. Y por consiguiente no son más válidas las del ministro que las de la señora en su casa o la del líder vecinal respecto de un mismo problema. Y generalmente eso es una discusión que se da como por obvia acá, respetando a todos los economistas que estén en la sala, que quien transa eso es hoy día, en los últimos 30 años, el economista, que le explica al otro cómo van a ocurrir las cosas, o cómo debieran ocurrir bien las cosas, dado que los recursos son escasos, dado que, etc. ¿Ya? Y eso es un tema en discusión en sí, sobre todo en los temas urbanos, porque nadie a nivel urbano tiene todas las herramientas para tomar decisiones respecto de cómo el territorio aprende y se adapta al funcionamiento cotidiano del mismo. Por otro lado, porque una de las cosas que enfoca al laboratorio es incidir en las políticas públicas, no solamente comentarlas, no solamente alimentar el debate académico, hacer investigación, etcétera, sino empujar cosas que incluso eventualmente equivocadas en determinado momento, más adelante, cuando sepamos o tengamos más información, podamos corregir, pero empujar efectivamente para que las cosas ocurran. ¿Ya? Una primera controversia que quiero plantear, porque en general el laboratorio es bien militante respecto de varias causas, actúa, incide, interviene, opera para que ciertas cosas ocurran. Lo que sorprende a todo el mundo, porque en general este es un país donde la academia es un acto reflexivo súper conspicuo y circunspecto, que no está destinado a contradecir a los otros, a conversar, a dialogar, a debatir realmente hasta el fondo, sin que eso signifique pelearse con los demás, porque no se trata de eso, claramente.
yo me hago esta pregunta. ¿Se puede ser neutral cuando lo que está en disputa es la negociación sobre el suelo? En todas las materias urbanas, lo que está en disputa es la negociación sobre el suelo. El suelo es un bien escaso, un bien común, y por consiguiente no hay ninguna decisión urbana, por cotidiana que sea, o por de superinfraestructura que tomemos, que no esté ligado a la disputa del suelo. Y eso, en Chile, es una discusión de marca mayor. ¿Ya? La última vez que a alguien se le ocurrió reorganizar el suelo agrícola, tuvimos un golpe de Estado. Controversia 2. Hay quienes señalan que es un mito que los cambios urbanos requieran de la participación de la ciudadanía porque siempre hay alguien que sabe más que el resto para tomar las decisiones. Es bien curioso. En los últimos años, esta es una foto del Estadio Nacional, en los últimos años ha sido precisamente la actividad microscópica en un principio, pero que de medida que ha partido, se ha desarrollado y agrandado, la que ha puesto algunos temas urbanos en el tapete, como son los del patrimonio. ¿Por qué? Porque en toda la Constitución chilena, a pesar de todas sus dificultades, hay un pequeño ardid en la Ley de Monumentos Nacionales que hace que la única ley que contemple la posibilidad de que los ciudadanos participen, no solamente los legisladores y el Ejecutivo, sino los ciudadanos puedan participar en la promulgación de una ley, es en la Ley de Monumentos Nacionales. Por eso estamos llenos de zonas típicas, por eso está lleno de movimientos cuidando casas que tienen un cierto valor patrimonial, etc. Y eso es porque hay una fisura dentro del, en este caso, andamiaje institucional que impide, entre otras cosas, la participación de los ciudadanos en otras cosas mucho más pedestres y comunes como son el desarrollo del territorio. Controversia 3. Y esta es quizás la paradoja más reciente, esto está bien fresco porque el presidente de la República lo va a anunciar luegamente. Parece una paradoja que las únicas políticas públicas sustantivas siempre se han hecho en Chile en gobiernos de facto. La Ley General de Urbanismo y Construcción, que rige no solamente nuestra disciplina como arquitectos, sino el urbanismo y la creación de las ciudades en Chile, data de un gobierno de facto, Carlos Ibáñez del Campo. Las únicas modificaciones sustantivas de otro gobierno de facto, Pinochet. Hasta acá, nadie había tenido pantalones, para ponerlo de esa manera, para fijar las reglas del juego sobre esta negociación sobre el suelo, en un aspecto nimio y pueril. Tener una declaración de principios, de política, sobre qué es lo que tenemos que hacer con nuestras ciudades. Han habido 3 intentos en democracia de hacerlo, ese documento nunca llega a término, queda guardado en un cajón o simplemente desaparece del debate. Las presiones no se las pueden imaginar. Sin embargo, hacer este gobierno, un gobierno de derechas, que va a instalar la necesidad de la planificación urbana en Chile. ¿Por qué lo hace? ¿En qué contexto? Eso es una discusión. El presidente de la República va a promulgar en unos días más la ley, la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que es un salto cuántico. Para todos los extranjeros esto puede parecer ridículo, pero en Chile esto es un salto cuántico. ¿Ya? Y así quizás como las cárceles militares, también es Piñera quien se pega un avance en algo que nadie esperaba que alguien se pegara un avance. ¿A qué nos dedicamos nosotros? A propósito de estas 3 controversias propuestas. A traducir, a vincular, a conectar, a gestionar, y investigar y a crear la forma de cómo abordar estas disputas territoriales por el suelo, de significado por la identidad y por lo que significan, y de conocimiento. En el Estadio Nacional, esta es una imagen, voy a tratar de ser súper breve respecto a esto, esta es una disputa territorial de los niños del barrio en torno al Estadio Nacional, tomándose la piscina olímpica donde entrenan nuestros mejores nadadores en verano. La piscina olímpica es un espacio en disputa en el Estadio Nacional. Se cuelan por las rejas, se suben, entorpecen el entrenamiento de nuestros supernadadores. Esa es la expresión máxima de la disputa territorial, ¿ya? Porque no tenemos piscina para nuestros cabros en las poblaciones. El estadio tiene disputa de significado, significa múltiples cosas. Hasta incluso unos días atrás, en pleno partido de Chile con Ecuador, el estadio está lleno de significados.
¿Cuál de todos ellos es el significado con el cual podemos efectivamente gobernar la ciudad o ese pedazo de la ciudad? Nadie quiere el estadio, ningún vecino quiere el Estadio Nacional al lado, ¿ya? Sin embargo, estamos haciendo un parque de la ciudadanía, o estamos convirtiendo el estadio en un gran parque, que son cosas que nos faltan. Sin embargo, aún así la gente no quiere que ese parque esté allí, porque se imagina no sé qué cosas sucediendo en el parque y que les van a producir una molestia. Esto es bien interesante y lo voy a relatar en detalle. Esto es una foto tomada en el Estadio Nacional, en los camarines, lugar centro de tortura para el gobierno militar, y el recuadro que está ahí quiere significar lo que hacía mi cámara mientras yo estaba tratando de tomar la foto. ¿Qué es lo que hacía mi cámara tecnológica, preparada para detectar las sonrisas, los rostros de las personas, etcétera? Era tratar de enfocar dónde había una persona. Y curiosamente, dudó respecto de todas estas imágenes, pero seguía intentando permanentemente detectarla para sacar la foto. Finalmente yo tomé mi cámara, puse en manual, saqué la foto. La tecnología por sí mismo no va a resolver ni va a discernir por nosotros respecto de qué es lo que nosotros vemos o frente a lo que estamos. Y eso es uno de los principales problemas de la ciudad. Aprender a conocer el territorio es la clave, y yo haría una pregunta distinta. Haría a la pregunta, ¿quién se ocupa de las ciudades chilenas? Preguntaría, ¿cómo aprendes de lo que tú ocupas? Gracias. Bueno, muchas gracias, Genaro. Para cerrar este panel vamos a escuchar a Clara Irazábal. Clara es arquitecta y máster en arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, máster y PhD en diseño y planificación urbana en la Universidad de Berkeley, en California, docente de Urban Planning y en la Universidad de Columbia, directora del Latin Lab también. Y le damos la bienvenida a Clara, que vino desde Estados Unidos también, que nos va a hablar sobre el estudio en Medellín. Muchas gracias. Gracias a ti, Francisco, gracias a todos los que hicieron posible este encuentro. Yo me siento muy honrada como directora del Latin Lab en Colombia de también haber coayudado a que esto se diera como una segunda parte de un evento importante con el que empezamos allá en Colombia. Y me siento pues también muy honrada de poder contestar esta pregunta. ¿A quién le importan las ciudades chilenas? Al Latin Lab le importan las ciudades chilenas. Y le importan mucho, le importan directamente, tanto así que vinimos el año pasado y trajimos nuestros estudiantes. Hemos estado ya aquí una semana trabajando con la Universidad Católica de Santiago y del Maule. Volvemos el año que viene, si Dios quiere, a trabajar con la Diego Portales, y así nos vamos incorporando cada vez más directamente, pero también, y yo creo que tal vez sea una contribución más fundamental del Latin Lab, el Latin Lab se ocupa de la ciudad chilena al ponerla en el contexto latinoamericano y del Caribe, para que nos veamos aquí en Chile en términos comparativos y nos podamos así entender mejor, porque yo creo que nada da más luces sobre cualquier fenómeno que cuando se la ve desde otro lado. Entonces yo les voy a contar un poquito lo que es el Latin Lab, a ver si de aquí salen bastantes más proyectos, si se entusiasman ustedes. Es un laboratorio que pretende convertirse en referencia para el estudio del medio ambiente construido y el desarrollo comunitario en América Latina, el Caribe y sus diásporas. O sea, explota la idea de América Latina y la considera en el mundo entero. Y además le interesa ser un recurso clave para contribuir a sus transformaciones justas y sustentables. Entonces, siguiendo un poco la conversación de Sergio, nosotros no somos neutrales. Tomamos partido por la sustentabilidad y la justicia. Y eso es bastante claro en todos nuestros proyectos. Tenemos 3 líneas de actuación. La primera se ocupa de migración y etnourbanismo. Allí tenemos varios proyectos. Yo solo les voy a mencionar 2 para dar ejemplo. Uno es un proyecto latinoamericano que va a salir como un libro ahora ya en cualquier momento, que se ocupa de la diáspora latinoamericana y la explora hasta Tokio, Japón. Y entonces, en el caso de Chile es muy importante la diáspora chilena porque hay presencia chilena
fundamental en muchas ciudades de los Estados Unidos, en muchas ciudades de España, etcétera, cómo los chilenos se incorporan allá, cómo la ciudad y las instituciones les facilitan esa incorporación o se la dificultan. Esas cosas nos preocupan. Después, en términos más particulares, en la ciudad de Los Ángeles, donde hemos trabajado bastante, estudiamos, por ejemplo, el fenómeno de la mayor granja o jardín comunitario que existía en una ciudad de este tamaño en Estados Unidos, que servía a más de 350 familias y que fue brutalmente destruida sin ningún alegato legal. Entonces, así hacemos una crítica de las instituciones legales y de planificación en esa ciudad, que por una parte tienen un discurso de ser muy sustentables y justas, y por la otra marginan mucho a las poblaciones más débiles, en este caso a los migrantes. En la segunda línea, una que corresponde mucho a la realidad chilena, es la de la resiliencia y rehabilitación. En este caso nos ocupamos, por ejemplo, de la ciudad de Talca, que sufrió muchísimo. Ustedes saben, hasta 60% de sus construcciones en el centro urbano fueron destruidas con el terremoto del 2010. Y entonces con los estudiantes de arquitectura, diseño urbano, planificación urbana, gestión inmobiliaria y reconstrucción histórica, hicimos planteamientos para cómo pudiera llevarse a cabo una reconstrucción. Y en Caracas, por ejemplo, que es mi ciudad natal, nos ocupan procesos de entender qué significa una transformación urbana socialista. O sea, cómo se convierte una ciudad concebida de un sistema capitalista en una ciudad socialista. ¿Y quién determina esos procesos? ¿Cuáles son los proyectos, los programas, las políticas que llevan a cabo esa transformación, y hasta qué punto son realizables y hasta qué punto son adaptadas por las poblaciones a las que se les inserta o resistidas? Ese tipo de cosas nos preocupa también, entendiendo la resiliencia no solo desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista político y social y cultural. En tercer lugar, la planificación regional y transnacional, entendiendo que ahora nuestras ciudades han traspasado sus bordes municipales y se han convertido en metrópolis, o se han convertido en ciudad-región, en megaregión a veces, en cosmópolis. Ni siquiera tenemos lenguaje para dar cuenta de estos nuevos fenómenos urbanos que tenemos, y mucho menos instrumentos para manejarlos eficientemente. Entonces, en Ciudad Guayana, por ejemplo, que es la Brasilia de Venezuela, una ciudad creada desde cero por gente del MIT, por gente de Harvard, trabajando con gente en Caracas, casi apenas sin haber visto el terreno donde iba a ser esta ciudad realizada, y entonces pues evidentemente no da cuenta de una lectura mucho más clara de lo que significa un asentamiento en ese clima, etcétera, etcétera. Y en Río de Janeiro, por ejemplo, hemos tratado el tema también con estudiantes a través de taller de 13 municipalidades que están siendo directamente afectadas por la refinería de petróleo más grande de Latinoamérica, de Petrobras, que se instala allí, y estas municipalidades son muy pobres, no tienen ni recursos económicos ni técnicos, y no dan cuenta de la nueva demanda de vivienda e instalaciones y servicios de todo tipo que los migrantes llegando de todas partes de Brasil, sobre todo del noreste, donde son más pobres, vienen buscando en expectativas de mejorar su calidad de vida. Entonces nos interesa que nuestros proyectos por lo menos tengan una de estas líneas, pero si es posible tengan 2 y hasta 3. Y este es, por ejemplo, el ejemplo de Medellín. En Medellín hay un desplazamiento forzado rural-urbano que hace que la ciudad esté creciendo muy rápidamente. En términos de resiliencia y rehabilitación, conocemos ya que se ha convertido como en una nueva imagen de buena práctica con la rehabilitación integral de barrios que allí tienen, pero que no ocupa todos los territorios de la ciudad. Y en tercer lugar, ahorita se está desarrollando un gran debate sobre un borde verde, un cinturón verde metropolitano que ellos llaman jardín circunvalar, que no necesariamente da cuenta de las poblaciones que están asentadas en estos territorios. Esto es también un ejercicio de taller realizado con 7 estudiantes, otra profesora, Marcela Tobar, que es antropóloga y ayudó mucho al entendimiento de los asuntos de género, de migración
en este caso, y una asistente. La misión, que es una cosa que se genera a través de un debate y de gran reflexión, es proponer estrategias de gestión del crecimiento que sean sustentables y justas y que sean construidas con la comunidad. Al Latin Lab no le interesa ir y dictar cátedra, sino que construir desde abajo y conjuntamente con las comunidades o el cliente que tenemos esas propuestas. Esta es la bella ciudad de Medellín y como pueden apreciar, los cerros ya están siendo consumidos por la mancha urbana y la ciudad tiene razón en estar pensando en un cinturón verde, pero de qué manera se lleva a cabo ese proyecto es otra cosa. Y esta es la Comuna 8, que se conforma como nuestro cliente. Es una comunidad organizada que queda en esta área de la ciudad de Medellín y que, como ya les dije, por productos de violencia criminal y violencias de muchas índoles, un proceso muy complejo, pues está asumiendo gran población, tanto la ciudad como la comuna. Tenemos, por ejemplo, que tiene 150.000 personas y 40% por lo menos son desplazados, forzados de otros territorios del país. Y en algunas partes de la comuna llega hasta 80% este porcentaje. De 1 a 4 familias llegan diariamente, o sea, es un territorio que está cambiando muy rápidamente también. Es además un territorio de un estrato socioeconómico muy bajo, del 1 al 3, son estratos bajos y medios bajos, y en comparación con la ciudad de Medellín, ustedes pueden apreciar que es una población bastante más pobre del promedio. Este es el cliente cuando lo acompañamos, por cierto, en una marcha de protesta por el derecho de permanecer en su territorio, que es el reclamo que ellos hacen. Y aquí lo tienen, por el derecho a vivir dignamente en nuestros territorios. Recogemos esa intención de ellos y tratamos de traducirla en un lenguaje de planificación urbana que les dé a ellos instrumentos para dialogar y negociar con las instancias de poder. Este es el contexto en que se desarrolla el trabajo, el jardín circunvalar por cinturón verde y que pasa por una parte importante de la Comuna 8, que es nuestro territorio. Y como lo concibe como un modelo conceptual la ciudad, no da cuenta en la mancha verde de que esto es un territorio ocupado y de que qué va a pasar entonces con estas personas que viven ahí y que han llegado ahí con muchísimo trabajo además, que han puesto mucho esfuerzo para hacer su pequeña casa y comunidad allí. Lo que queremos como meta en el estudio es tratar de mediar entre las partes que no necesariamente se están reconociendo en los puntos que tienen en común. Ellos quieren que este territorio sea un territorio sustentable y justo, pero tienen otras ideas de lo que eso supone. Y necesitamos entonces mediar entre ellos idealmente. La metodología, que es lo único que me da tiempo aquí de conversar con ustedes, tiene 3 partes. La que ocurre antes del viaje a Colombia, la que ocurre durante el viaje y la que ocurre después. La fase 1, antes del viaje, estudiamos el contexto de Colombia en todas sus escalas, nacional, regional, de ciudad y metrópolis y local, la Comuna 8, y también estudiamos casos de estudio de otras partes del mundo, cómo es que otros países, incluyendo Chile, ha dado cuenta de sus asentamientos informales, de procesos de pobreza, de migración, etcétera, etcétera. Tenemos expertos, ponentes, hacemos análisis de cine y de medios, aprendemos mucho cómo Chile se cuenta a sí mismo a través de sus películas, y en este caso Colombia. Estudiamos cuáles son las prácticas en la ciudad de Medellín, de las que hay tanto que aprender ciertamente. En la segunda fase pues vamos ya al terreno, nos reunimos nuevamente con expertos, vamos a proyectos y áreas de la ciudad que son tipo, hacemos visitas al sitio con el cliente, la comunidad, participamos, hacemos observación participativa en muchos de sus eventos, aquí estamos con ellos otra vez, hacemos un seminario donde compartimos con el cliente y las universidades locales esos casos de estudio que hicimos de todas partes del mundo para que les dejemos a ellos oportunidades de reflexionar sobre lo que está pasando en la ciudad. Otra vez vuelvo a la idea de que esa es, yo creo, tal vez la contribución más importante del Latin Lab, ayudarlos a verse en forma comparativa y contextual.
hacemos taller, trabajo sobre el terreno, sobre los planos, etcétera, haciendo propuestas, y pues al final, después del viaje, se da toda una síntesis que recoge toda esa experiencia y que empieza a formular propuestas a través de una línea de trabajo, un esquema de trabajo, una intención objetiva y una definición muy clara en el territorio también. Escogemos unas áreas de la Comuna 8, que es bastante extensa, donde podemos hacer proyectos tipo para que ojalá entonces pudieran replicarse en otras áreas de la comunidad, y los vamos desarrollando. Yo creo que no me da tiempo de entrar en los detalles, pero el reporte está a su disposición en la página web de la Universidad de Columbia y del Latin Lab, lo pueden ver a detalle. Y la intención es finalmente que se reconciba este proyecto del Jardín Circunvalar, no es oponerse a ello, sino decir que puede pasar de otra manera, donde se ocupe de los objetivos que tiene la ciudad y en la metrópolis, que son apropiados, es decir, mejorar la calidad de vida de todos, tratar de adensar el centro urbano y de cotejar el crecimiento de la ciudad, tratar de poner más oportunidades de turismo y de recreación para toda la población, pero a la vez también de cuenta de las necesidades de esta población de mantenerse en su territorio o lo más cercano que pueda de su territorio, para que siga teniendo el buen acceso que tiene ahora a fuentes de trabajo, de educación, de servicios de toda índole. Muchas gracias, espero que podamos seguir conversando la ciudad chilena. Invitamos Clara, Genaro y Sergio que tomen asiento, porque vamos a escuchar los comentarios de Andrés Gómez Lobo, que está aquí a mi derecha. Andrés es ingeniero comercial de la Universidad Católica, PhD en Economía del University College of London, Butler. Fue exdirector del Metro y ex asesor del Ministerio de Transporte. Actualmente es director del Magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Chile y del Diplomado en Políticas Urbanas, Ambientales y de Transporte de la misma ciudad. Así que con ustedes, Andrés. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por esta oportunidad de comentar estas exposiciones. Primero que nada quisiera contarles que yo creo que nunca en Chile antes había estado en una sala con tantos exalumnos de UCL, así que me siento muy cómodo acá, con todo respeto a los representantes de la Universidad de Columbia, pero parece que hay 4 o 5 UCL, lo cual me parece fantástico. También aclarar, yo vengo de la economía y trabajo en temas de transporte, nosotros tenemos una concentración de políticas urbanas, ambientales y de transporte, o sea, también estamos dedicados a la ciudad. Y de paso señalo que yo creo que la universidad es muy importante estos temas porque la ciudad tiene mucho que ver con el largo plazo, o sea, la política urbana tiene un impacto en el largo plazo y en general hay pocas instituciones que pueden estar pensando en el largo plazo. La universidad es el único lugar donde uno puede pensar libremente de presiones económicas o de la rentabilidad privada, de los proyectos, pero además donde uno puede tener una mirada de mediano y largo plazo, y eso es fundamental, yo creo, en temas como lo urbano. Pero quería aclarar que yo vengo de esa área y quisiera primero hablar un poco de algunas cosas más conceptuales. ¿Qué aportaría una ciencia del comportamiento? Porque la economía no es otra cosa que una ciencia del comportamiento. Entonces, desde una ciencia del comportamiento con la economía, ¿qué aporta para el tema urbano? Y ahí quería partir diciendo dos cosas. Las políticas urbanas van a estar influenciadas por dos tipos de fuerza, o van a estar enmarcadas. El ámbito de acción de las políticas urbanas van a estar enmarcadas por ciertas macro tendencias, ciertas fuerzas globales o macro, que podríamos llamarlas, ante la cual la política urbana tiene poco que hacer, ¿ya? Por ejemplo, puede parecer sorprendente, pero en los años 50 y 60, muchas ciudades en América Latina, incluyendo Santiago, crecieron mucho con inmigración de las zonas rurales, y eso se revirtió, pero no se revirtió por una política urbana, no fue que alguien dijo, oye, vamos a dejar de tener inmigrantes hacia las grandes ciudades, sino se revirtió por algo casi accidental, que fue la apertura comercial.
desde la apertura comercial, el comercio internacional, empiezan a crecer las ciudades intermedias en Chile y se paró o se redujo sustancialmente la migración hacia Santiago. Entonces las políticas urbanas, digamos, van a estar afectadas a otras políticas que van a afectar muy directamente el desarrollo de la ciudad y lo que se puede hacer. Y voy a volver sobre este tema de la migración cuando comente específicamente las presentaciones. Y hay otro tipo de fuerza, que son las fuerzas micro, o sea, ¿qué pasa ya cuando las decisiones individuales empiezan a afectar la ciudad? Y eso es muy interesante porque sabemos, hay un famoso dilema, o lo que se llama un juego social, que se llama el dilema del prisionero, muchos de ustedes deben estar familiarizados con eso, que nos indica que muchas veces las decisiones individuales por interés propio llevan a una situación colectiva en que están todos en una situación peor que si hubieran tomado una decisión planificada, por así decirlo. Y como el mercado no es otra cosa que la expresión de comportamientos individuales o intenciones o deseos individuales, en la medida que el mercado afecta a las ciudades en mayor o menor grado, ¿no es cierto? Lo que vamos a ver posiblemente son estos dilemas del prisionero, también una guerra armamentista, una guerra del prisionero, que nos llevan todos a una situación subóptima, o en que todos podríamos estar mejor, pero no tenemos cómo salir de esa trampa, ¿ya? Y de ahí nace entonces el espacio para políticas públicas, para la regulación urbana, la normativa urbana, en estas microtendencias también yo creo que hay otra cosa que encontré que está ausente en esta discusión, y es que al final los beneficios y los costos de las acciones, de las políticas, tienen mucho que ver con su factibilidad de ser implementada en la práctica, ¿ya? Y voy a volver sobre eso cuando comente las exposiciones individuales también. Y por último, también hay que considerar que hay otras cosas que afectan, o la normativa naturalmente va a afectar a las ciudades, pero una normativa muy importante es cuánto propiedad de la tierra está en manos del Estado. Y van a ver por qué eso es importante en un segundo. Entonces, con ese marco un poco más conceptual, déjenme comentar algunas de las exposiciones. Parto por la de Clara. Yo estoy medio sordo, entonces entendí, cuando hablaban de Latin Lab, yo había escuchado Latin Love. Ahora, me parece que es una bonita confusión. Latin Love, deberían llamarlo Latin Love Lab o algo así. Bueno, digamos, no puedo comentar mucho, salvo felicitarlos por el trabajo, por todos los proyectos que tienen. Lo único que pude mirar un poco más en detalle lo que tenían del caso de Medellín, y ahí me surge el tema de la migración. O sea, es interesante, volviendo a lo que había dicho antes, que con la apertura comercial en Colombia, el Tratado de Libre Comercio, yo pronostico, es una hipótesis, de que de aquí a 10 años el problema de la migración a las ciudades va a ser menor. ¿Ya? Ahora, eso no tiene mucho que ver con el proyecto concreto que ustedes están viendo en ese asentamiento informal. Pero es interesante notarlo, o sea, vuelvo a insistir en este punto, que de repente las políticas urbanas están sometidas a fuerzas que son de alguna forma superiores. Pero en el tema de la relocalización, lo que encontré interesante es que justamente la posibilidad que hay de relocalizar esta población para poder generar este corredor verde es que existe otro terreno, otro sitio que es de propiedad estatal, que es este batallón, ¿cierto? Entonces, la posibilidad de solución en el ámbito urbano a veces pasa justamente por el Estado tener la herramienta adecuada, que en este caso se encontró. Así que voy a volver nuevamente sobre ese tema en la última presentación. Pero bueno, no tengo mucho que comentar aparte de estos comentarios generales, porque no había nada muy específico sobre la problemática en cuestión. Ahora, la presentación de Genaro Cuadros, me pareció que había mucha opinión un poco exagerada. Yo no hablaría de la crisis del capitalismo, ni mucho menos. Y que la universidad había dejado de pensar en los grandes problemas del país, tampoco me parece que es cierto. De hecho, si les interesa, nosotros en la facultad se publicó un libro editado por Oscar Landerreche y el expresidente Ricardo Lagos, donde habían varios capítulos sobre el tema de ciudad. Yo escribí uno sobre algo que me motiva mucho en tema de ciudad, que es sobre los perros vagos y la gigantografía.
un tema que desafortunadamente muchos urbanistas no tocan, pero es impresionante que las ciudades en Chile se están plagando de gigantografía, y si uno va a cualquier parte del mundo, digamos, va a contrastar con eso, y es tan chocante casi como los perros vagos. Entonces, no creo que esas cosas sean ciertas. Ahora, él presentó objetivos y motivaciones del centro que tienen en la UDP, me parece fantástico. Hizo una crítica al rol de los economistas, no voy a comentar sobre eso, obviamente, salvo decir que, ¿por qué los economistas yo creo que tienen en el ámbito público más influencia que otras disciplinas? Y no es porque seamos superiores, seamos más inteligentes, seamos más maquiavélicos, entonces logramos más poder. No es eso, es simplemente porque la disciplina de la economía tiene una metodología muy desarrollada para la toma de decisiones en el ámbito público. Y no hay ninguna otra disciplina que tenga algo equivalente. Entonces las discusiones de toma de decisiones en el sector público, muchas veces, ¿no es cierto?, el que puede presentar una forma ordenada para la toma de decisiones son los economistas, y ahí hay conceptos que yo creo que son fundamentales para la gente que trabaja en temas urbanos conozcan, como lo que es un costo-oportunidad, trade-offs, el análisis marginalista, etcétera. Entonces, pero no voy a discutir más sobre el rol de los economistas, la crítica velada que presentó Genaro sobre eso. Y solamente recoger dos temas que propuso la participación ciudadana. Es cierto, yo creo que en Chile faltan espacios de participación ciudadana, pero ojo, en términos clásicos, ¿no es cierto?, la participación ciudadana se da a través del Congreso por sus representantes. O sea, de hecho, uno de los conflictos que hemos tenido en el pasado es que cuando un presidente forma una comisión de ciudadanos o de grupos sociales para resolver un cierto problema, después los congresistas reclaman porque dicen, no, pero los debates de cómo se deberían hacer las políticas en Chile, para eso está el Congreso. Entonces ahí hay un tema de cómo se compatibiliza, ¿no es cierto?, el rol del Congreso en una democracia con el rol de la ciudadanía activa, que por lo demás también la participación ciudadana tiene un lado negativo, y es que es muy propenso, especialmente en un país como Chile, a los grupos de interés. O sea, cuando uno hace, y grupos de interés de todo tipo, o sea, grupos muy focalizados pero organizados, te pueden bloquear o utilizar una participación, un espacio de participación ciudadana para ciertos fines que pueden no ser consistentes con el bien común. Y el otro tema, es sobre las leyes de facto. Bueno, igual, si son de facto no significa que sean malas, hay que analizar las leyes, yo creo, si son buenas o son malas, aunque su origen puede no ser totalmente legítima. Ya eso no quita que puedan ser leyes que sean funcionalmente buenas. Y para terminar este comentario, señaló muy marcadamente, ¿no es cierto?, que le sorprendía que un gobierno supuestamente de derecha había promulgado una política nacional de desarrollo urbano. Y ahí ya me provocó mucho porque por anuncio este gobierno no se queda, ¿no es cierto? Hay una política nacional de desarrollo urbano, hay una política, un plan de infraestructura al 2025 para el transporte público en Santiago, o para el transporte en Santiago, hay muchos anuncios, muchos planes, pero en la realidad hay muy poco hecho. Y de hecho, déjenme decir que la política nacional de desarrollo urbano no es más que una intención. Pero simultáneamente se está aprobando una ley de aporte al espacio público en este momento, que sería muy grave para las ciudades, que es el hecho que ya los proyectos inmobiliarios individuales no van a tener que hacer un estudio de su impacto vial y tomar medidas de mitigación, sino pagarle al municipio. Y se supone que el municipio va a ser el que va a tener que hacer la medida de mitigación. Eso para la ciudad, en mi opinión, es un desastre. Entonces, mucha política, pero en los hechos yo creo que se están tomando medidas que son muy nefastas para el tema urbano. Y por último, entonces, para comentar la única presentación que es un proyecto, una política, me pareció el Sergio Aranea y Magdalena Sierra, me pareció muy interesante esto de poder reorganizar o redirigir la mirada urbana, en cierta forma, la trama de una ciudad para integrar el espacio natural, la naturaleza, lo urbano, a través de las cuencas o de las quebradas. ¿Cierto? Me parece una bonita idea, pero aquí tengo tres preguntas respecto a cómo llevarla a cabo.
y es ya aterrizar esta idea en una política pública concreta, que es cuál es la institucionalidad, o sea, ¿quién haría esto? ¿Qué habría que hacer para hacerlo realidad? Lo segundo es si existe una demanda social por eso. O sea, desde Santiago nos parece muy bonito, esto es una ciudad que rompa la trama cuadriculada de la colonial, ¿no es cierto?, y la naturaleza de esa región que es impactante entre en la ciudad por estas cuencas. Bueno, pero si uno le pregunta a la gente, ¿le interesa? ¿Existe una demanda social por eso? Y eso es muy importante, porque yo creo que va a algo que es muy profundo en nuestra problemática urbana, y es que yo no siento que realmente exista una demanda ciudadana, por ejemplo, por una estética en la ciudad, ¿ya? Y eso lo veo reflejado en que nadie se está sublevando, ¿no es cierto?, por la gigantografía o cuando hay un proyecto inmobiliario, salvo casos muy puntuales como en la Plaza Las Lilas, etcétera, no hay una sublevación contra las cosas que deterioran el ámbito urbano. Y la tercera pregunta es ¿qué norma o instrumento se requiere cambiar o crear para hacer realidad la propuesta? O sea, ¿cómo uno avanzaría en esa propuesta en concreto? Muchas gracias. Sí, Sergio, Genaro o Clara, si quieren responder a... Bueno, unos comentarios a los comentarios un poco así, tal vez inconexos que se ofrecieron. Sobre la ciudad intermedia. Me parece muy importante el tema de la ciudad intermedia porque es la que está creciendo más rápidamente en el contexto latinoamericano y yo creo que en otros contextos también el asiático y el africano. Entonces nos concentramos a veces mucho en estudiar nuestras capitales, Santiago y las ciudades globales que tenemos en América Latina y olvidamos a las ciudades intermedias. Por ejemplo, yo hoy estoy volviendo de Talca porque me interesa Talca y allá en Talca comentábamos un poco en broma, un poco en serio, que se estaba creando la escuela de Talca para enseñarnos a pensar sobre la ciudad intermedia. Eso me parece importante. Que los tratados de libre comercio en Colombia vayan eventualmente a disminuir la migración rural-urbana, no sé, estaría por verse. Pero me da pie para comentar que lo que más me resulta interesante de la propuesta que se está discutiendo en Chile sobre la Alianza del Pacífico es que vaya a tener abierta la posibilidad de la migración entre Chile, Perú, México y Colombia. Entonces esa dinámica me interesaría mucho saber qué impacto eventualmente tiene en los territorios. Y por último, sí es siempre bien importante considerar asuntos de costos y beneficios, pero la propuesta de Latin Lab es que esos costos y beneficios no solo sean económicos, eso que la economía ha convertido en externalidades, lo consideremos internalidades para que tomemos cuenta de los costos ambientales y de los costos sociales que tienen nuestras transacciones territoriales. En Estados Unidos se conoce mucho la definición de sustentabilidad como basada en 3 pilares que se le llaman las 3 E en inglés, de Environment, Economy and Equity, equidad, ambiente y economía. Pues yo creo que la economía ha prevalecido tanto que ha subyugado a un punto no sano el ambiente y la intención de equidad social. Y yo creo que la economía más bien debería ser un medio, el medio para que tengamos un ambiente sano y una sociedad sana, y no un fin en sí mismo. Genaro, no sé, quizás si se pasa en el micrófono un poco más fácil. Pero la idea era precisamente provocar una conversación lo más animada posible, así que siento que en algo, por lo menos, colaboré y colaboramos desde el laboratorio. Lo mismo hacemos en el país, sí. Tratamos de tirar la piedra, pero no escondemos la mano, para decirlo con todas sus letras. Yo creo que efectivamente hay varias de las cosas que hay que pueden sonar exageradas, pero son absolutamente ciertas. La Universidad de Chile, la Universidad Católica, las principales casas de estudio del país que dedican una gran cantidad de su presupuesto y su energía a estudios de investigación, la mayoría de las veces esos estudios de investigación provienen A, del Estado, B, de grandes consorcios privados interesados en ese conocimiento que se produce. A, el Estado no paga cualquier estudio, ni le paga a cualquiera por hacer el estudio que le incomode, le paga a aquel estudio que le acomoda para las decisiones que quiere tomar. Lo mismo hacen los consorcios privados o los grandes poderes hegemónicos al respecto. Nadie anda pagando algo que lo perjudica.
Y eso es una de las grandes debilidades en las universidades chilenas. Una muestra de eso es precisamente la Facultad de Economía de la Chile, que da pena, debo decirlo, porque es la principal casa de Bello, en donde cada sala tiene el nombre de una empresa que financia a la universidad. Entonces, tú decís, o sea, ¿cómo está bien, se puede participar, pero eso pone en cuestión muchas de las discusiones? Y eso es una de las cosas que nosotros podemos poner en debate. En Chile, eso no se discute. Esto que se da por obvio en otras partes no es obvio, y es de las cosas que yo creo que hay que conversar abiertamente. Efectivamente, las universidades, por ejemplo, ¿cuál fue la capacidad crítica de las universidades de Chile respecto de una de las políticas públicas más cuestionadas como ha sido Transantiago? ¿Cuál es la capacidad de la universidad autónomamente de pensar críticamente respecto de procesos que el Estado ha impulsado, como el acceso sur a Santiago, una autopista gigantesca que partió La Pintana y varias otras comunas en dos? Ninguna capacidad crítica. Y eso es un tema que nosotros debemos recuperar. En ese sentido es que lo planteo. No quiere decir que no haya nadie que tenga una reflexión crítica o que escriba o que piense la ciudad. Estoy diciendo cuál es el rol máximo de la universidad y de las universidades en un contexto de cambios como el que tenemos. Por último, solo dos cosas respecto de la visión, en este caso, porque yo creo que quizás requiere mayor aclaración y conocimiento sobre los temas de la norma en materias urbanas. Lo interesante que quiero decir respecto de la Ley General de Urbanismo y Construcción, y que haya sido hecha en gobiernos de facto, es que trasunta lo que acabo de explicar desde el punto de vista, por ejemplo, de los estudios y donde se ponen las inversiones sobre estudios, para saber sobre los fenómenos. Y es que no hubo ningún gobierno democrático a la fecha, después puedo explicar el por qué este sí lo hace, que hubiese podido gobernar los poderes implícitos que están en la disputa por el suelo en la ciudad. Por eso es en gobiernos de facto. Porque a los gobiernos democráticos les cuesta un kilo poder ordenar esos poderes fácticos cuando se habla de suelo. Porque el modelo requiere suelo, consume suelo, y parte del modelo de financiamiento que tenemos parte sobre la base también de ese suelo disponible. Entonces, yo creo que esa es una discusión bien de fondo y que pone temas sobre la mesa. ¿Por qué este gobierno, y que era más bien una pregunta, por qué este gobierno? Yo convengo con Andrés de que puede ser otro anuncio más. También es cierto que es solo una política, es decir, una declaración de intenciones. La pregunta es ¿por qué si solo una declaración de intenciones, esa declaración de intenciones nunca se ha podido hacer antes? Primera duda. Y la segunda es ¿por qué si es solo una declaración de intenciones la Cámara Chilena de Construcción obliga al gobierno en el documento que va a presentar a hacer 3 prevenciones? Uno, que lo que está en esa política escrito tiene riesgos de ser inconstitucional. 2, que afecta el derecho a la propiedad privada. Y 3, que no le parece conveniente promulgar. Entonces, si fuera inocua, fuera inútil o no sirviera, no tendríamos estas 3 prevenciones en el mismo documento, cosa que debe ser además, en el mundo yo creo, una anécdota sabrosísima que un documento público, es decir, un documento que se supone se consensuó por el Estado, se le permita a un privado en particular, es decir, a uno de esos grupos de interés, señalar en el documento que si bien lo firma, tiene reparos respecto de lo que está firmando. Esto es Chile. Sergio, no sé si... Esto es Chile. 3 preguntas, ¿no es cierto? Sergio. Primero, decir que nosotros entendemos, no voy a hablar de laboratorio, porque esto es una realidad, ¿no es cierto? El ámbito urbano en Aysén es tremendamente blando. Ya, como dije hace un rato, hablar de laboratorio, ciudades o pueblos o enclaves que si bien tienen toda la infraestructura, el ámbito urbano en Aysén es tremendamente blando, que los pueden determinar como ciudad intermedia. La mayoría de ellas no tienen más de 4.000, 4.500 habitantes, solamente Coyhaique tiene 45.000 habitantes. Tanto en infraestructura como en nivel de pertenencia, las ciudades, por la historia, son muy blandas. Con respecto a eso, el tema de la imagen está mucho más allá del tema de estética. O sea,
uno podría pensar evidentemente que, por ejemplo, reestructurando, siendo bien radical, por ejemplo, los bordes de las ciudades, trabajarlos como borde mar, por dar un ejemplo, pensando que trabajar aquellos lugares con patrimonio, entendiendo que el patrimonio aquí es el contexto territorial, cambiaría, por ejemplo, los valores del suelo. ¿Cómo llevar a cabo? Insistiendo, la escala es tan pequeña que con cualquier operación puntual, como por ejemplo un PRU, un proyecto de regeneración urbana, se podría hacer recuperar una quebrada completa, como en Coyhaique, con los mismos costos que se están desarrollando en prácticamente todo Chile, entre 800 y 1.000 millones de pesos, de estructura urbana importante. La demanda social, claro, la gente, seguramente si tú le preguntas a las personas allá si quieren una ciudad más bonita, ni siquiera tienen respuesta. Pero si tú les dices que esos espacios son espacios de integración, son espacios que van a acercar los circuitos dentro de la ciudad y no espacios que segregan, como la imagen final que mostramos, ¿cierto? En que aparecen unos fragmentos en la ciudad que determinan que entre un lugar y otro hayan distancias que con 15, 20 grados bajo cero aparecen insalvables casi, ¿no es cierto? Entonces, si esos espacios que por continuidad ecológica podrían trabajarse como continuidad urbana, por medio de ciclovía o espacios de circulación, difícilmente la gente estaría de desacuerdo, ¿no? Creemos que en el fondo el tema, la oportunidad en Aysén y en estos pueblos, que no solo en Aysén, sino que en varios del sur de Chile, está precisamente en su blandeza y en que perfectamente podrían reestructurarse, hablando en serio, reestructurarse a nivel de densidad en aquellos espacios que hoy día son residuales y que son potencialmente importantes para la ciudad en el ámbito público. Antes de abrir la conversación al público, bueno, y darle la palabra a Andrés, que me parece que quiere hacer unos comentarios, aprovecho de hacerle una pregunta, Andrés, respecto a lo mismo que tú planteaste y a los panelistas también, el tema del largo plazo que tú levantaste como un problema de las ciudades, cómo se piensa en el largo plazo, porque pareciera ser que el proyecto urbano hoy en día es netamente paliativo, aparece solucionando problemas que ya existen, pero no aparece proponiendo. No sé cómo lo ves con respecto a lo que hemos visto y si quieres contestar un poco. Sí. Bueno, yo creo que el largo plazo eso lo que implica es que tienes que tener una planificación urbana más fuerte. Yo estoy convencido de que el mercado en las ciudades genera mucha, no es bueno, o sea, existe mucha falla de mercado. Donde menos funciona el mercado es la ciudad. El mercado tiene muchas bondades, pero donde yo creo que menos funciona en las ciudades, y eso requiere una regulación fuerte, requiere propiedad pública para poder hacer soluciones como la de Medellín, o como las quebradas. Si las quebradas son públicas, en Aysén es mucho más fácil que si no lo son. Pero, y también el drama en Chile, creo yo, particularmente en las grandes ciudades y particularmente en Santiago, es el tema institucional. O sea, tenemos 34 comunas en Santiago. Hacer algo ahí para la ciudad es muy difícil, porque cada alcalde es su feudo. O sea, sin reordenamiento institucional en el tema urbano, yo soy muy pesimista que se va a hacer algo. Incluso en el tema de transporte. Ahora hay un plan de hacer un corredor desde más abajo, Estación Central, por la Alameda, un corredor muy bonito de buses, pero termina en toda lado porque el alcalde de Las Condes no quiere el corredor. Entonces y así les puedo contar cientos de historias de cómo los alcaldes sabotean políticas que, si bien tienen algunos perdedores en su comuna, benefician a la ciudad como un todo. Entonces, sin arreglar ese tema, yo creo que no hay mucha solución. No hay que ser muy optimista en el caso de Santiago. En las ciudades que tiene un alcalde yo sería más optimista, pero ciertamente se requiere un cambio en la ley de urbanismo. Y ahí vuelvo al tema, ¿por qué no se hizo antes? Cambiar el status quo siempre es difícil. No creo que no se haya querido, pero cambiarlo es difícil. Ahora, con respecto a la política es una política. Un anuncio el último año de gobierno no tiene ninguna importancia, creo yo. Pero sí es importante que ahora está por aprobarse una ley que le puede causar mucho daño a la ciudad, que es la ley de aporte al espacio público. Entonces, una cosa es lo que se dice, otra cosa es lo que se hace. Yo prefiero juzgar lo que se hace más bien a lo que se dice. Ahora, con respecto a la Facultad de Economía y Negocios, déjame, por favor, Genaro, no sea... La facultad tiene un edificio nuevo en que aportaron las empresas a la sala,
Pero si eso es malo, entonces tendríamos que criticar también a Columbia, porque estoy seguro que todos los nuevos edificios en Columbia han sido financiados por grandes donantes. Ya, eso no condiciona lo que hacen los académicos, porque en primer lugar es un financiamiento de una vez en infraestructura, no hay un financiamiento continuo. Y con respecto a la investigación, la mayor parte de los proyectos académicos son Fondesit, que no están condicionados a un... Es cierto que el gobierno te pide trabajo, el sector público también, pero eso no son trabajos académicos, eso es extensión. El trabajo académico se hace con Fondesit o con simplemente intereses propios, uno publica académicamente, así que no creo que la crítica sea válida. Y con respecto al Transantiago, déjame decirte que yo creo que el Transantiago ha sido increíblemente beneficioso para la ciudad de Santiago, en términos ambientales, en términos de la calidad de vida. Los accidentes han caído menos de la mitad, las muertes han caído menos de la mitad, los accidentes, antes cada bus chocaba cada 14 meses, los accidentes han caído menos de la mitad. O sea, yo creo que Transantiago ha sido excelente, realmente una buena política en términos urbanos. Del público, allá, bueno, tenemos que irnos a un corte también, así que yo creo que tenemos espacio para una o dos. Bien, mi nombre es Jorge Cisternas, economista de la Universidad de Chile, egresado en el año 75, y yo comparto lo que decía Genaro. También, bueno, yo soy dirigente de la Agrupación Ciudadana de Defensa por la Ciudad, integro el directorio de CONADECU, Organización de Defensa de los Derechos de los Consumidores, y bueno, ahí por estar en este tipo de actividades uno se va dando cuenta de una serie de cosas. Y uno se da cuenta que los economistas que están a cargo del gobierno, que se manejan con esa metodología que le da mayor poder ahí, que le permite comprender más, digamos, cómo ser más eficiente en materia de política pública, yo diría está por ahí. Los economistas que están en esta ciudad, que hemos conocido ahí, son primero los que fueron formados en una determinada etapa de la historia de Chile, después del año 75, en la Escuela de Economía Intervenida, y donde sabemos, y donde pasaron solamente un cierto tipo de economía, y eso hace que tengan un pensamiento diferente a los economistas europeos, a los economistas de Naciones Unidas, que logran, digamos, manejarse mucho más con las variables sociales, culturales y medioambientales que nuestros economistas de acá, de nuestro país. Ustedes pueden ver los textos de economía, de instrucción de economía que se usan en la Escuela de Economía de la Universidad de Chile, y la variable espacio prácticamente no existe. Y el tema del espacio se considera como un recurso igual que cualquier otro recurso. No hay la forma que asumen los recursos naturales, los recursos de la creación, es igual a los recursos, a los bienes producidos por el trabajo humano. O sea, lo que sea, en el paradigma de la formación del economista que se está formando hoy día, ahí en la racionalidad económica solamente integran aquellas variables que se expresan en términos cuantitativos, y en términos cuantitativos monetarios mercantiles. Y para aquellas cosas con las cuales no tienen metodología para expresarla en términos cuantitativos o monetarios mercantiles, no la asumen. Y resultado es lo que ha estado pasando en Santiago. Entonces, yo creo de que no podemos ser tan soberbios. Yo creo en la interdisciplinariedad, y ojalá los economistas tengamos menos incidencia en las políticas públicas y sean mucho más interdisciplinarias. Acá, y que los economistas entren a estudiar planificación. Acá hoy día en Chile la formación que recibe el economista en desarrollar capacidades para hacer planificaciones de largo plazo, y sobre todo planificaciones en lo que se refiere al suelo, al territorio, asumiendo la variable espacial, prácticamente eso no existe en las facultades de economía de nuestro país. Y podemos ver cómo son tratados los instrumentos a largo plazo. Ustedes pueden ver, por ejemplo, acá están tramitaciones y la modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago. Jorge, ¿cuál es la...? Nada se basa en los instrumentos de planificación indicativos superiores que se hacen solamente para cumplir la ley. Estamos contra el tiempo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? No es pregunta. Yo entiendo que somos gente madura y se trata de producir una deliberación. Si Andrés Gómez Lobo quiere contradecirme, perfecto, me encantaría.
No voy a polemizar sobre el rol de la economía y menos hablar sobre la economía en un foro como este, pero simplemente mencionar como una coincidencia feliz que nuestro decano tiene un doctorado en Columbia, así que es muy apropiado estar acá. ¿Tenemos otra pregunta? Ya, sí. Rodrigo, ¿quién tiene el micrófono? Y porfa, que sea breve. La pregunta es para Andrés, en realidad, porque me llamó la atención el tema, yo no siendo economista, entonces me llamó la atención la idea de una demanda social. Entonces la pregunta es como bien puntual. ¿Cuál sería a nivel, en el actual desarrollo de Chile, cuál sería una política urbana que tenga una demanda social claramente definida o que uno pueda, en el fondo, cómo podría uno decir hay una demanda social relacionada con una política urbana que sea diáfana? Por ejemplo, un transporte más rápido. Hay una demanda social por un transporte público que sea más rápido. ¿Y aparte de esa? Bueno, hay demanda social por vivienda, hay demanda social por servicios públicos, hay demanda social por muchas cosas, pero creo que la parte estética, la parte estética es lo que yo creo que todavía está muy débil en la demanda social, en el tema urbano. Ahora, con respecto al tema de los hospitales, por ejemplo, yo creo que ese es un punto súper interesante de poder desarrollar, cómo mejorar la infraestructura y la accesibilidad en espacios públicos como hospitales. Me parece un proyecto bien interesante. Estamos un poco contra el tiempo, así que les pedimos un aplauso para los panelistas y para los comentaristas. Nos vemos en 10 minutos más.